Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno reunirnos una vez más en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora. Es miércoles, mitad de semana. Eso es así. Una semana llena de amor, amistad, servicio, entrega, en fin. Tantas cosas buenas que la gente procura, cuando toma conciencia de lo que es el verdadero amor y la verdadera amistad, poner en práctica. Y esa amistad pues que se va creciendo, se va multiplicando, se va dando y nos permite el encuentro con otras personas donde pues podemos demostrar pues lo importante que pueden ser en nuestras vidas. Y esa amistad con Dios es la que llamamos oración. Por eso estamos tratando el tema de la oración durante estas semanas que vienen ahora, ¿verdad? Tomado del Catecismo de la Iglesia. Pues vamos a orar con la oración de la etapa de este año en nuestra diócesis, la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos testigos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada. para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. El lunes iniciábamos esta parte, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la oración en la vida cristiana, y sabemos que las cuatro partes que sectorizan o dividen el catecismo es lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. Y en esta primera sección de esta cuarta parte decíamos que este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa con el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. La oración es el puente que une a Dios con la humanidad y a la humanidad con Dios a través de una relación profunda, sincera, de amistad. Y en este caminar definíamos qué es oración y leíamos una definición o cómo lo veía Santa Teresa del Niño Jesús, y decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento, de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Por lo tanto, parte de una experiencia, una mujer que vive en el silencio, en la clausura, y establece esta relación con el Señor íntima, profunda, impulso del corazón, como un latido, ¿verdad? Late, dialoga. Esa sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un gesto, mirar, un grito de reconocimiento y de amor, expresiones: Jesús, yo te amo. Expresiones que en Teresa del Niño Jesús están recogidas en su biografía, ¿verdad? Su autobiografía, Caminito de la Infancia, que se llama, donde ella narra toda su experiencia de oración en ese contacto con el Señor. Y dentro de esto, de esta definición de oración según Santa Teresa, en la experiencia que vivía, pues tuvimos tres momentos: la oración como don de Dios, Regalo, la oración como alianza, pacto, la oración como comunión. relación profunda que une a la criatura con el Creador. Dentro entonces, y nos adentrábamos un poquito más, en el capítulo primero veíamos la revelación de la oración como una vocación universal a la oración. Y veíamos aquí: el hombre busca a Dios. Fíjate que el título de este capítulo es interesante: revelación de la oración. Es Jesús quien nos revela, es Dios quien se nos revela
para mantener esa relación profunda. Que los apóstoles le decían a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, porque el estilo de oración de Jesús es muy distinto al que ellos estaban acostumbrados. Y eso lo vamos a ver poquito a poco según la reflexión que vayamos haciendo. En el hombre busca a Dios, dice, por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, ¿verdad? Y utilizábamos como ejemplo pues ese Salmo 8, ese Salmo hermosísimo, donde hace un himno, una alabanza a Dios. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Creaste al hombre, lo hiciste semejante a ti, así sucesivamente. Luego entonces compartíamos, Dios es quien primero llama al hombre. Es Dios quien sale a nuestro encuentro, es Dios quien llama. La palabra llama tiene, podríamos decir, dos explicaciones. Llama de te llamo, ven acá, o llama de fuego, que enciende. Decir, olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. No se escapa nadie. Dios llama, Dios convoca, Dios te invita, Él sale, Él se queda, se hace el presente ahí en situaciones cuando uno menos se lo espera. Esta iniciativa de amor esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. Entonces, una iniciativa del amor de Dios, ese Dios que es fiel. La actitud del hombre es siempre una respuesta. Entonces, la actitud que yo tenga puede ser de aceptarla o rechazarla. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. Así que Dios me llama, Él se revela, el hombre responde, se crea ese puente, esa relación, esa íntima comunión, ese acercarse el uno al otro. A través de palabras y de actos, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Tanto se revela Dios como se revela el corazón del hombre. Acepta o rechaza, sigue o se aleja. Y el Señor le da libertad. Vamos entonces ahora al artículo 1 en el Antiguo Testamento de este primer capítulo. Vamos a ver entonces cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento. Hay un estilo, una forma que en el Nuevo Testamento a Jesús nos presenta otra manera, pero se complementan. En el numeral 2568, el Catecismo dice, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está ligada con la historia de los hombres, es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Así pues, la oración surge como una respuesta de la historia humana a la llamada de Dios. Y nos lleva, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, haciéndonos el relato de Caín y Abel. Caín que mata a Abel. Nos lleva al relato de Adán y Eva. ¿Dónde estás? Siempre la misma pregunta. Dios sale, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Textos claves. Se aparta, se aleja. En el Nuevo Testamento, la respuesta la da Jesús, el Hijo único de Dios, que dice, aquí tengo, aquí estoy. El otro dice, ¿dónde está? Y dice, aquí estoy. Es la contrapartida, ¿verdad? Mientras el hombre pecador se aleja, el hombre que viene a salvar, el Dios hecho hombre que viene a salvar, aquí estoy. se presenta, aquí estoy. Hacer, oh Dios, tu voluntad. Vengo a hacer lo que tú quieras.
Esa es la actitud de la oración. Cuando me voy a la oración, no me estoy alejando de Él, sino me pongo a su disposición. La creación, fuente de la oración. Así que vamos a ver una fuente. Primera fuente, la creación, ante una realidad. ¿Cuál realidad? La que todo Dios lo ha puesto al servicio del ser humano. El hombre peca y se aleja, pero no lo abandona. Y ahora, a través de la creación, se va a hacer cercano, seguirá llamándonos. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. Así que, miren las palabras, se revela como ofrenda, la ofrenda que hace Abel de los primogénitos de su rebaño, lo mejor de su rebaño. Segundo, Como invocación del hombre divino por Enos. Enos, otro personaje bíblico. Como marcha con Dios. El camino, Enos camina en la presencia de Dios. No solo es ofrenda, sino que camina. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación. Una vez el diluvio le hace una ofrenda, porque su corazón es justo e íntegro. Él también camina en presencia de Dios. Fíjate que esa frasecita, caminar en presencia de Dios, es muy constante en el Antiguo Testamento. Orar es caminar en la presencia de Dios, hacer ofrenda de su vida, darle lo mejor de lo tuyo. Y es un camino, es una historia, y Dios se hace presente en ella. Porque su corazón es justo e íntegro, él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. Esto no es exclusivo de los cristianos, esto se da en toda la humanidad, en las diversas expresiones religiosas, las diversas tradiciones. Es una muchedumbre de hombres piadosos, de hombres buenos, que caminan en la presencia de Dios. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. ¿Por qué dice esto? Porque es que en Abraham es que comienza la historia. Y vamos a ver la historia como salvación. Los primeros capítulos del Génesis son un midrash. Un midrash es una historia, una narrativa, un cuento, donde se prepara o se revela o se manifiesta una verdad de fe. Pero no es que fuera así. La creación no fue en 7 días matemáticos como los nuestros, no, es una expresión. Pero a partir de Abraham ya se comienza a narrar la historia de un ser concreto, de una persona que existió específicamente. Abraham, el caminante, el peregrino, el amigo de Dios. Las promesas y la oración de fe. Volviendo a lo de Abraham, recordemos que es en la historia, caminando en los acontecimientos, es que se hace oración. Esto es importante porque en el diario vivir, por eso lo primero que hace un cristiano cuando se levanta es poner sus días en la mano de Dios. En tu nombre echaré las redes. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino. Así que la oración es un camino. Dios llama, Abraham responde y la respuesta es camino. Acepto lo que tú me dices y me pongo a andar en tu presencia. Como se lo había dicho el Señor, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Esa frase es interesante. Abraham se somete a la palabra y lo obedece. Obedece. Ob audire, escucha. Y porque escucha, acoge, y lo que acoge lo acepta, y lo que acepta lo pone en práctica. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Escucha de la oración, escucha del corazón a Dios. A Dios. Eso es oración, escuchar a Dios. ¿Qué llama? Eso es la oración. Y eso es esencial. Si yo no me siento llamado, no voy a escuchar. ¿Cómo sé yo que mi oración es verdadera? Porque siento la llamada de Dios a estar con Él. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Es decir, hombre de silencio,
En cada etapa construye un altar al Señor. Las palabras son muy fáciles de decirlas. Yo te amo, Señor. Pruébame que me amas. Pues la prueba de que Abraham ama a Dios es ponerse en camino. Segundo, hace un ¿qué? Altar. En cada etapa construye un altar al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? El altar es el punto de encuentro. Aquí tuve un encuentro con Dios, pues dejo este signo, este altar, este puente, esta manifestación de Dios hacia mí y de mi respuesta a Dios. Fue lo que hizo cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio. Prepara todo, Pero se pone en camino. pero se pone en camino primero. Se claro. pone en camino, como quien dice, lo acepto. Le escucha. Ya lo mató. Me pongo en camino. Si ya lo había hecho ofrenda antes de realizar. Pero yo cuando llegué el momento ahora veo que temen a Dios. Esto es interesante porque es un diálogo muy interesante. Fíjate, Abraham siente que tiene que caminar en la presencia de Dios, siente que Dios le pide algo. Y su primera impresión es, tengo que hacer lo que hacen los otros pueblos. ¿Qué es lo que hacían los otros pueblos paganos? Ofrecían sus hijos. Por eso es que uno no entiende, uno dice, de momento Abraham va a sacrificar a su hijo. Pero ¿de dónde le vino la idea a Abraham de sacrificar a su hijo? Que Dios se lo dijo. Bueno, Dios se lo dijo. ¿Qué Dios fue quien se lo dijo? Pues lo que él veía en los demás. Pero sintió la llamada y se pone en camino. Cuando ya lo va a matar, Dios le dice, espérate. Eso no es lo que yo quiero. Si Dios le dio visión y le dijo, por ahí no va el asunto, yo quiero otra cosa de ti. Pero estuvo dispuesto. Entonces lo que Dios pide es la disponibilidad. Sí, porque había una promesa. Cuenta las estrellas, así será tu pueblo en esa magnitud, en esa cantidad interminable de contar. Pero fíjate que eso es el discernimiento en la oración. Dios pide algo. ¿Qué me pide Dios en este momento? Y si Él se pone a caminar, y en el camino va a ir descubriendo. Entonces, ¿cómo lo descubre? Pues si aquellos pueblos sacrifican a sus hijos, pues entonces quiere decir que Dios me pide que sacrifique. Pues yo lo voy a sacrificar. Y me voy a ir a un monte, al monte del sacrificio, al Moriah. Y se pone en camino. Y entonces, en el camino, le va narrando, el niño lleva la madera, que es lo menos, pero él lleva el fuego y el cuchillo. Lo más peligroso, porque es el adulto. El niño no es tonto. Muchachito de 12 años dice, oye, papá, llevamos leña, que la llevo yo. Llevamos cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Aquí como que falta algo. Pero una respuesta interesante. Dios proveerá. Ese Dios proveerá le hace también reflexionar al niño y descubrir que el cordero es él. Porque en ese momento Dios, ¿cómo? Aquí mismo debía echar a huir, fanático. Pero no, le había enseñado que hay que caminar y al final Dios dará la respuesta. Por eso Dios proveerá, se pone en camino. Y ya cuando está a punto de matarlo, el ángel le dice, no, eso, ¿se le apareció el ángel? No se le apareció el ángel, ¿qué fue el ángel? Es toda una simbología para ver la disponibilidad, la respuesta a una llamada y sobre todo la aventura de ponerse en camino. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Solamente más tarde, primero son gestos, camino, llevo el cuchillo, llevo el fuego, llevo al muchacho, el muchacho lleva la leña, deja a los servidores abajo allá, pero él se pone en camino, a ver. Y le dice, espéreme aquí a que yo vuelva. Pero no le digo lo que iba a hacer, porque los servidores, este hombre se volvió loco. Es que es una locura lo que está haciendo. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. ¿Verdad? Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada recordando a Dios su promesa que no parecen cumplirse. De este modo surgen desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Interesante porque ahí el catecismo nos manda a la Sagrada Escritura. Léalo otra vez, hermana. Sí. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Primero hizo gestos, se pone en camino, lleva al muchacho, toda esta cuestión. Solamente más tarde aparece, ¿verdad? Su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Y nos manda a un texto bíblico
que es Génesis, a ver, 15, 2, 3. 15, ese mismo. Estoy buscándolo aquí en la Sagrada Escritura. Génesis 15, para que veamos, ¿verdad? Porque esto es interesante. Mirando el libro sagrado, se me pegó la página. Génesis 15, 2, 3. dice: después de estos sucesos, Abraham recibió una visión en la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor mío, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Ahí es la queja, no tengo hijos, me heredará Eliezer. Y añadió el Señor, y añadió Moisés: no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dijo lo siguiente: él no te heredará, sino uno salido de tus entrañas. Uno de ti. Esa es la promesa que Dios le hace a Sí, Abraham. porque Eliezer era el hijo de la esclava. No, Eliezer era el mayordomo. El mayor. El mayordomo. El hijo de la esclava es Ismael. Ismael. Estamos en el momento antes, en la promesa. Hay que leerlo desde el capítulo 12. Para ver el acontecimiento primero. La queja de Abraham es que sí, tú me prometes que voy a tener descendencia. Pero no tengo ningún hijo. ¿De dónde está? Por eso el encuentro con Dios, cuando uno llamaba, hay un midrash muy bonito que habla, cuando uno se encontraba con Abraham y algún amigo le decía: Abraham, ¿tú crees en Dios? Abraham decía, Abraham decía: Isaac, ven acá. Y venía el niño corriendo. ¿Por qué tú crees en Dios? Míralo, yo no podía tener hijos y Dios me dio un hijo. Este es el hijo de la promesa. Dios me lo prometió y Dios me lo dio. Claro, en el ínterin, Sara, que sabía la promesa, le ofrece la esclava. Y ahí es cuando Abraham se deja convencer y nace el otro. Pero ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa será Isaac, el que nacerá de Sara. El otro es de la esclava. Y ahí es que se arma la lucha. Pero de eso poquito a poco veremos más adelante. Estamos dando pinceladas de unos textos bíblicos que conocemos. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. ¿Tienes fe? Pues Dios la va a probar. Y te la va a probar a través de un acontecimiento que te pone en tensión. Dios no falla. Por eso la verdadera fe se prueba en los momentos críticos. Por eso el texto dice: surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Tú dices que tienes fe, tiraba el apóstol Santiago en una carta: prepárate para la prueba. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él. Ese Abraham creyó, marchó, hizo alianza. El patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Esta es una síntesis de esos capítulos, desde el momento en que Abraham cree en Dios, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y ponte en camino. Y entonces dice, creyó, se puso en camino, caminó en su presencia, hace alianza con él cuando los animales que se parten y le ponen tal. Tercero, está dispuesto a coger en su tienda un huésped misterioso. Esos tres personajes que son símbolos de Dios, cuando va camino a destruir la ciudad ay Dios mío, Sodoma. Y se detiene Dios en la casa para hablar con Moisés y explicarle. Y ahí viene esa promesa. Ahí viene la promesa. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. En esa visita que Dios le hace en los tres personajes a Abraham, en la encina de Mambré, le revela que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces empieza ese forcejeo de Abraham. Y si son 50, y si son 40, y si son... va bajando, hasta que llega el número 10. Y uno. No, 10. No pasa de 10. Y esto tiene su razón de ser, porque los judíos para rezar juntos tienen que ser por lo menos 10 personas, 10 hombres. No, si él hubiera bajado más,
hubiera logrado, pero él se quedó en 10 porque era la tradición. Lo curioso es cómo es ese diálogo. No se ofenda mi Señor, y si solamente quedan tantos justos. Entonces, y seguía así en ese diálogo con aquel que había conocido y en quien había creído. Pero se quedó en el 10, si hubiera bajado a 1, Dios lo hubiera perdonado. Pero como se quedó en 10, es una forma simbólica que tienen los judíos para enseñarle que para poder rezar en la sinagoga, comunitariamente tiene que haber por lo menos 10 personas. Eso tiene su enseñanza. Tiene que ver, padre, pregunto, ¿verdad? Tiene que ver un poquito en ese paralelismo con la experiencia de Jonás, que después se enoja con Dios porque todo lo que pasó, toda la travesía, pues entonces Dios igualito los perdonó. Correcto. Y tiene que ver con un estilo de vida. 10 mandamientos, 10 justos que rezan, y así. Por eso necesitamos conocer cada vez más las Escrituras para profundizar en su significado. Vamos a pausar y volvemos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio quiere rezar contigo, y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Caminar sobre agua.
Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe. Estamos haciendo camino con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es parte de esta experiencia y este caminar del programa, porque con esto fue que arrancamos, ¿verdad? En lo que creo, en lo que celebro, en lo que vivo y ahora en lo que oro. Estamos en el tema de la oración, que es este primer capítulo. Estamos en la primera sección, en el artículo 1, desde el Antiguo Testamento, la creación, fuente de la oración y la promesa y la oración de la fe. Y esta revelación de la oración viene con una vocación universal. El hombre que busca a Dios, Dios es quien primero llama al hombre. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando un poco pues de Abraham, de ese hombre que escuchó, que se puso en camino, que pacta Dios que pacta una alianza con él, y lo vemos ya esa obra creadora en el plan de Dios, en el corazón de Abraham, esa consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres, y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Padre Obispo nos hacía un resumen de estos textos bíblicos que anteceden a todo este proceso, ¿verdad?, que se va dando en este caminar antes de llegar ese hijo de la promesa. Ese hijo de la promesa que es Isaac, que significa risa de Dios, sonrisa de Dios. Dios sonríe a la humanidad en medio de la muerte, simbolizada en la esterilidad. Dios saca vida, y por eso un niño es causa de alegría. La causa de alegría es cuando le dicen a Sara que va a tener un bebé, ella se ríe. Ay, que yo una vieja, ya, mira, te reíste. No, yo no me reí. La cogieron. Aquellos huéspedes que llegaron. Y digo, pues a ver cómo se va a cumplir la promesa. Y es que cuando Dios promete, no falla. Y su promesa llena de alegría. Por eso Isaac es promesa cumplida, risa de Dios. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Imagínate, no tenía ninguno, Dios se lo promete. Pasa 1000 vicisitudes, llega el muchacho, y ya que lo tiene, entonces siente que tiene que dárselo a Dios porque lo ha convertido en un ídolo. Y los ídolos piden sangre. Y entonces viene el sacrificio, y toda esta lucha, toda esta trama, y de una manera preciosa, presenta la Escritura, se vive desde la fe. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Holocausto era esa ofrenda que se hacía a Dios, donde toda la víctima, toda la ofrenda se consumía. Recuerden que en el pueblo de Israel había distintas ofrendas. Una que era mitad y mitad. Una parte para Dios, otra parte para él que ofrecía. Había una que era de 3 partes, para Dios el sacerdote y el oferente. Pero había holocausto. Cuando se decía esto es un holocausto, todo era para Dios, se quemaba toda la ofrenda, se hacía ofrenda de todo. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Es figura. Dios es tan fiel, Dios es capaz de entregar lo que más quiere, que es su Hijo. Así tenemos nosotros uno, que es modelo de nosotros, Abraham. Y Abraham lo hace porque se da cuenta de que Dios está dispuesto a darlo todo por él. Por lo tanto, él le da todo a Dios y dirá, Dios proveerá. Él sabrá por qué. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios. Lo equilibra, establece la semejanza. Me parezco a Dios en qué, en esa oración. Y la oración es ofrenda que se da. Oración es salida, oración es puente, oración es encuentro, y así sucesivamente. Y hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. En la potencia, en la fuerza del amor de Dios que salva a la multitud. No a uno, a una multitud, a todos. En Jesucristo se salvan todos. Sangre que será derramada por ustedes y por muchos, multitud. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse
con sus hermanos, con su hermano Esaú, lucha una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob le robó la bendición a Dios, peleó con él toda la noche hasta el alba y le decía que él se misterio, suéltame, no te suelto hasta que me bendiga. Y era Dios que peleaba con él. Y por eso cambió de Jacob, que significaba debilidad, tramposo, astuto, a Israel, fuerza de Dios, bendición de Dios. Vemos cómo esta promesa y la oración de la fe nos lleva a dar otro paso, Moisés y la oración del mediador. Así que hemos visto que la historia de la oración comienza a tomar carne, a ser realidad en Abraham, el peregrino, el que vive de la palabra, de la escucha de la palabra, el que obedece y se pone en camino, el que obedece y es capaz de hacer sacrificio y ofrenda, el que obedece y ve cumplida la promesa, porque Dios no falla. Vemos como de Abraham, de ese hijo de la promesa, salen los pueblos innumerables, ¿verdad? Los hijos de Jacob, los 12 hijos, las tribus, y cómo Dios bendice, y lo bendice en ese combate, en esa lucha. Y esto es un ejemplo para nosotros, como ponernos en camino, caminar en la presencia del Señor, que implica vivir de la fe que se alimenta de la escucha de la palabra, la escucha que se lleva a la práctica que pide lo que más queremos comparado con un hijo, y eso que más queremos se hace ofrenda, y dándoselo a Dios, Dios lo devuelve abundantemente. Y de esa forma que Dios lo devuelve abundantemente, lo da desde un amor incondicional, porque ama a su pueblo, hace una alianza con él. Y viene ahora el segundo personaje clave, Moisés, uno de los patriarcas, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Moisés. Abraham, el Dios de la promesa. Abraham, el Dios de la fe. Isaac, el Dios de la promesa. Moisés, el Dios con el que se hace pacto, alianza, mandamiento, camino y ruta. En el numeral 2574, cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Así que si Abraham es signo del hombre peregrino que camina, Moisés es signo del hombre que media, que sirve de puente, haciendo referencia entonces a ese único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. También aquí Dios interviene el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Ahora pueden entender por qué el Papa Francisco continuamente está diciendo Dios nos primerea, Dios es el primero, Dios es el que sale, Dios es el que llama. De ahí viene, de esa tradición tan antigua del Antiguo Testamento, cumplida plenamente en Jesucristo, vivida hoy por la Iglesia. Por eso el Papa nos insiste, caminemos, echemos pie, como dice, pongamos pie en el camino, no te quedes estancado, muévete, sal y da, salida, sal y muévete y da. Por eso dice que también aquí Dios interviene el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. ¿En qué se trata? De que Moisés está en el desierto, está llevando el rebaño de su suegro, y de momento ve un árbol que se quema, pero no se apaga. Lo que era normal, o es normal en el desierto, aquí en Ponce a veces se ve, que se prenden, por el calor tan exceso, se prenden los palos, ¿verdad? Las zarzas, los rastrojos.
Pues en el desierto eso es muy particular. Lo que pasa es que decía que ardía y no se consumía. Eso fue lo que le llamó la atención. Que está prendida, pero no se apaga. Y queda admirado de eso. ¿Y qué fenómeno es este? Qué cosa más rara. Porque él había visto miles de árboles, pero ese se quemaba, estaba ardiendo, pero no se consumía, se mantenía y se acerca. Es que Dios se busca la manera de llamar la atención. Pero fíjate que lo hace en la historia. Y la clave está en que tú aprendas a observar. Y en esa observación descubras el signo. Ardía. Por eso usted decía ahorita, cuando hablaba hablábamos de Abraham, que Dios le llama, pero no es la llama de fuego, sino la llama de llamar. Te llamo por tu nombre, Abraham. Y si tú miras la palabra llama, es ven para acá, son dos palabras. Ama, saca otra palabra de ahí. Llama, ama, pero el significado es doble. Me llama de ven para acá, porque me ama, pero ama, que es como una llama, ardor, fuego. Ardor. Y ahí ves que viene toda la simbología. Y a usted que le gusta jugar con las palabras. Y si decimos que somos llamados, pues dos que caminan juntos, Dios y uno. Y así se puede hacer toda una catequesis. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso va para otro día. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob... El Dios de Abraham, Dios de la fe. El Dios de Isaac, promesa. Y el Dios de Jacob, debilidad. Así que hay un Dios de fe, de promesas, que se da en la debilidad y que da vida. Llama a su servidor Moisés. Es el que arde, o ardo en celo. Moisés era un hombre que amaba profundamente, pero se fue al extremo. Mató al egipcio por defender a su pueblo. Dice, no, vas a liberar a tu pueblo, pero no es matando gente. Es otra cosa. De otra manera. Es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Por eso aparece en una zarza que no se consume, porque es vida. Vida que no se acaba, que no se consume. Porque tú le pegas fuego a un palo y se acabó. Pero si está ardiendo continuamente es porque es vida, sino de la eternidad, no se apaga. Él se revela para salvarlos. ¿Ve? Él se revela para salvarlos. A todo un pueblo, no solo a Moisés. Pero salvarlo viene de sal. Y sal quiere, aquí me acuerda sal. Sal me acuerda a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y dice que va. ¿A quién nos recuerda? A Moisés, que va y saca al pueblo de Egipto. ¿Ves? Son jueguitos de palabras que cuando uno comienza a profundizar en la Escritura y a conocer las Sagradas Escrituras, vamos entendiendo que cuando esa palabra se proclama, si yo estoy atento me va a decir algo. La misma palabra, el mismo signo, pero a mí me está diciendo en este momento de la historia algo interesante. ¿Cuál es la zarza que arde en mí? Nuevo Moisés o en ti, nueva Moisés, dentro de una asamblea que está escuchando esa palabra. ¿Qué te quiere decir Dios hoy? Dios me habla y yo respondo. Esa es la liturgia de la palabra. Por eso es que se hacen lecturas en la escritura, en la Eucaristía. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. No lo hace solo ni en contra de lo que los hombres quieren. Llama a Moisés para enviarlo. Lo llama para enviarlo. Enviarlo. Llama y envía. Dios me llama, yo respondo. Para asociarlo a su compasión. Asociarlo. Yo soy compasivo, yo quiero que tú te asocies conmigo. A su obra de salvación. Yo hago una obra y yo quiero que tú colabores conmigo. O sea, lo envía, lo asocia y lo manda a su obra. Lo lleva a su obra. Compañero. Hay como una imploración divina en esta misión. Y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la del Dios Salvador. ¿Ve? Moisés acomoda su voluntad a la de Dios Salvador. Dime, Señor, hago lo que tú quieres. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Rehúye, objeta y sobre todo interroga.
en respuesta a su petición. El Señor le confía su nombre inefable, que se le revelará en sus grandes gestas. Eso lo veremos el próximo viernes, en nuestro diálogo sobre, porque el tiempo ya se nos acabó. Quédate con esa inquietud. ¿Cuál es la zarza que está quemándose, que arde sin consumir? Numeral 2575, para que durante estos días hagas resonancia de él. Vamos entonces a orar con esta experiencia del sínodo. Que es un camino. Un camino que nos pone en salida y nos pone a caminar juntos. Eso es así. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no nos desviemos, del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.